Ya mis niños, buenos días nuevamente. Como les estaba contando hace unos instantes atrás, la clase de hoy tiene por objetivo que resolvamos, digo en plural porque usted me va a ayudar a resolverlo, ciertos ejercicios donde se aplican conceptos de fuerza, los tipos de fuerza que hemos visto, las interacciones que tienen con los cuerpos o los efectos, si lo prefiere, y las leyes de Newton o leyes de dinámica. Acción-reacción, ¿cierto? Inercia, principios de masa. Entonces, para hoy día, el objetivo que yo me propuse que podamos resolver es este. Resolver ejercicios de aplicación de fuerza, sus tipos y leyes de dinámica. Que podamos reconocer en los encabezados el cómo puedo ir resolviendo este tipo de situaciones, ¿ya? Como les dije, es una preparación para nuestra próxima prueba, ¿ya? Y son ejercicios que yo tomé pensando en una, cuando usted ya esté en cuarto medio, en una PDT, ¿verdad? Si es que se llama así en ese entonces, como no preguntas tan directas, sino que más de análisis, de que pensemos la respuesta, cómo la puedo ir planteando, ¿ya? Traje algunos ejemplos y usted me va a ayudar a dar la respuesta correcta. Acá, ¿cierto? Voy a ir borrando la alternativa correcta para que la hagamos entre todos. Yo la anoté para que supiéramos de antemano cuál era. Ejercicio número 1. Dice, tengo 3 bloques que se encuentran unidos como se indica en la figura. Si la fuerza total que arrastra todo el sistema son 200 newton, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la fuerza en el momento 2, de la tensión 2? Eso estoy diciendo. Entonces que yo tengo este escenario. Es como un trencito. Tengo 3 cosas que están unidas, ¿verdad? Por una cuerda. Tengo una cuerda número 1, tensión 1, una cuerda número 2, tensión 2, y finalmente tengo una fuerza que empuja todo. Tengo una fuerza que empuja todo. A la larga, yo necesito recordar cómo determinaba fuerza, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar una presentación en blanco para que podamos ir trabajando, ¿ya? Yo estoy dando los tips que yo debo tener anotado, entonces lo voy a anotar acá abajo en un cuadro de texto. Debo conocer o recordar, si es que prefieren ocupar esa palabra, la fórmula de fuerza, ¿cierto? ¿Qué sería? Fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, yo hago la primera pregunta. Yo tengo la fuerza, a mí me la dieron. Me dijeron que el total era 200 newton. Tengo la masa, porque cada bloque tiene una respectiva masa. Entonces yo debo anotar aquí, me falta la aceleración. No sé si me estoy dando a entender. Lo único que estoy haciendo por el momento es ir anotando lo que necesito hacer, ¿ya? Yo necesito recordar la fórmula de fuerza. Debo tenerla anotadita en mi papelito, en mi resumen, ¿ya? Que es la fuerza, es lo mismo la relación entre la masa del objeto y la aceleración con la que se está moviendo. Esa es la cantidad de fuerza que se está aplicando. ¿Por qué coloco me falta la aceleración? Porque ya tengo la fuerza resultado, vale 200, está aquí en el encabezado, y ya tengo la masa del objeto porque están aquí. Entonces vamos a analizar el sistema. A mí me están pidiendo el valor de la fuerza de T2 en este punto. Entonces yo hago la pregunta, T2, ¿cuántos kilos está arrastrando? ¿Alguien que me... Dos, ¿Cuáles son los kilos que... no, 6. 6, ¿cierto? Está arrastrando toda esta zona. Lo voy a colocar en, para que se pueda visualizar, ¿cierto? Lo voy a poner transparente. Ahí, ¿cierto? Ahí está. Como bien alguien me acaba de responder, lo que arrastra la figura son 6 kilos. La fuerza en T1
arrastra solo 4 kilos. La fuerza en T2 arrastra 6 kilos. Y la fuerza de aquí al final, a la larga, está arrastrando todo eso, ¿verdad? Está arrastrando 4 kilos más 2 kilos más 4 kilos. Entonces nosotros lo vamos a especificar aquí. Vamos a decir acá arriba. La fuerza, 200 newton, arrastra en total 4 más 2 más 4. ¿Cierto? 4 kilos más 2 kilos más 4 kilos. O sea, en total, ¿cuántos kilos arrastra? 10. 10 kilogramos, ¿verdad? Entonces yo ahora voy a determinar la aceleración. Voy a colocar aquí. Con ese dato, calculo aceleración. Estoy haciéndolo tal cual lo haría en el colegio. La fuerza es la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces comparemos. 200, que es mi resultado, es igual a una masa de 10 kilogramos por una incógnita, ¿verdad? ¿Se logra ver lo que estoy haciendo, verdad? Estoy reemplazando Sí. con la información original en mi pregunta. Tengo gente que me entró a la sala de espera. Estoy aquí arriba. Entonces dije, la fuerza de 200 newton que está aquí, la fuerza total, arrastra todo eso, ¿verdad? Los 10 kilos en total. Entonces yo puedo saber con qué aceleración está arrastrando, porque recuerden que la aceleración es constante. Lo que puede ir variando es la masa del objeto. Entonces, con ese dato calculo aceleración. Si la fuerza es la masa por aceleración, yo determino 200 arrastra 10 kilos por una aceleración. Por lo tanto, para poder calcular la aceleración, ¿yo qué tendré que hacer? El valor de 10 que le está multiplicando, tendré que dividirlo, ¿verdad? Yo tendré que decir 200 sobre 10. Por lo tanto, ¿qué valor tiene la aceleración de arrastre? 20. 20, ¿cierto? Metros sobre segundo al cuadrado. Voy a anotar aquí para que alcance a estar la unidad de medida. ¿Ya? Todo lo que yo estoy haciendo aquí es lo que ustedes tendrían que hacer virtualmente en la prueba, ¿ya? Así que tendríamos que defender nuestra prueba, ¿ya? Esta sería la forma en que estaríamos trabajando. Entonces, volvamos a la pregunta original, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero arrastrar. Entonces, a mí me están preguntando el valor en T2. Y el valor en T2 está arrastrando 6 kilos. Entonces, lo vamos a anotar acá. El valor en T2, me quedo con superíndice. Perdón. El valor en T2 arrastra 6 kilogramos. Entonces, calculemos fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la misma fórmula que estamos trabajando. Pregunto, ¿se va entendiendo lo que estoy haciendo hasta el momento, cierto? Voy por Sí. orden. Ya. El valor en T2. Llamo mi fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya tenemos la aceleración que vale 20 y tenemos la masa que son 6. Entonces la fuerza será igual a la masa, 6 kilos, por una aceleración de 20. Lo que me va a dar 120 newtons, que como ustedes veían al principio, es la alternativa correcta. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Alguien me puede ir? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo Yes. tengo que leer el encabezado. ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta es muy cómodo de hacer. No es difícil. Son preguntas cortitas, ¿ya? Lo que sí requiere es que yo reconozca más o menos lo que me está hablando el problema, ¿ya? Me están dando la fuerza total, la que arrastra todo el espacio. Yo debo recordar cuál es la fórmula de fuerza, masa por aceleración, para poder
ir avanzando. Entonces, sabía que los 200 kilos, los 200 newton, perdón, arrastraban 10 kilogramos. Con ese dato puedo obtener la aceleración que me va a servir para todos mis cálculos. Recuerden que la aceleración en el sistema va a ser el mismo, ¿ya? Porque lo que fue variando fue la masa del objeto, ¿ya? Cada tensión en total era diferente. Si nosotros analizamos a esta altura, ¿cuál era la tensión en la primera cuerda? Si solo arrastra 4 kilos. ¿Alguien me puede decir? 80 80, newton. ¿cierto? Porque aquí tengo 80, porque aquí tenía 120, entonces si yo la sumo, me da la fuerza resultante que son 200 newton que se está empujando, ¿ya? Entonces uno lo podría haber sacado como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? O haber hecho el cálculo, ¿cierto? Así como ustedes me respondieron por lógica, prácticamente que está muy bien. También podrían haber aplicado la fórmula y haber dicho masa 4 kilos por una aceleración de 20 y me habría dado exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Preguntas de verdadero o falso. Ya, acá abajo yo ya tengo las alternativas, ya yo me las anoté para que pudiéramos llegar al por qué. Eso es lo que me importa, ¿ya? Vamos con la primera. Dice, si sobre un objeto la fuerza neta es cero, o sea, el equilibrio de fuerzas, todas las fuerzas involucradas me suma cero, se debe a que el objeto está quieto solamente. Entonces yo pregunto, ¿es verdadero o falso y por qué? Ya sabemos que es falso, ¿cierto? Porque me lo sopló la respuesta. Pero yo pregunto, ¿por qué es falso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Será que solamente se debe a que esté quieto? ¿Esa sea el único motivo por el cual su sumatoria de fuerzas puede dar cero? Cualquier respuesta va a estar válida. Ya podemos ir viendo dónde se van presentando. ¿Alguien quiere participar? Por favor. Ok. ¿Por qué la fuerza no necesariamente tiene que estar quieto? Porque también puede estar en un muro. ¿Y qué significa que sea un muro? Un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que si la sumatoria de las fuerzas de avance, ¿cierto? En todas las direcciones van siendo constantes, o sea, por ejemplo, 7 a la derecha, 7 a la izquierda, se están moviendo el objeto, pero a la misma rapidez. Por lo tanto, hace que el objeto tenga una fuerza neta de cero. Entonces, no es obligatorio o no es exclusivo que el objeto esté quieto, esté en reposo, para que su fuerza neta sea cero. También se puede depender a que las rapideces con las que el objeto se está viendo afectado, ¿cierto? Pertenezcan a un MUR, que estén en aceleración constante en todas direcciones. Por tanto, no habría un desplazamiento, por así decirlo, ya. Yo vería que la fuerza resultante sería cero, ¿ya? Aquí dice, número 2. Para que un cuerpo se mueva con rapidez constante, es necesario que los efectos de las fuerzas que actúan sobre él se anulen entre sí. Y eso es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo implícitamente que ellos están en un muro. Velocidad constante. Esa es la definición de Moore. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento uniformemente rectilíneo. Rapidez constante, aceleración nula. Por lo tanto, los primeros conceptos que nosotros trabajamos de la unidad de movimiento también aquí se ven involucrados. ¿Ya? Pero yo debo reconocer esto. Si el objeto tiene rapidez constante, es porque las fuerzas que actúan entre él van siendo anuladas claramente. ¿Ya? Número 3. La fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza de contacto. Entonces,
Yo sé que la alternativa es falsa, pero pregunto por qué. ¿Alguien me podría responder? Por favor. No me la sé, profe. Gracias, por lo menos alguien honesto. La fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza de contacto, falso. ¿Qué significaba que yo tuviera una fuerza de contacto? Significaba que los objetos se tocaban entre sí. Y el Sol no toca a ningún planeta. Por eso es falso. El Sol, perdón, estoy escribiendo con mayúsculas. El Sol no toca a ningún planeta para que hagan traslación. Perdón. ¿Ya? A eso se refiere. Que sea de contacto quiere decir que yo debo tocar el objeto para poder manipularlo. En cambio, el Sol atrae a los planetas hacia su órbita de manera de campo. Ese es el nombre, ¿ya? Cuando la atracción se produce sin tocar necesariamente el objeto, se dice que es una atracción de campo, ¿ya? Porque no hay un toque directo entre los objetos. Me dice, la fuerza que se genera en el interior de una cuerda cuando es estirada se denomina fuerza elástica. Entonces nosotros tenemos que recordar qué significaba los efectos de la fuerza. Porque yo puedo decir que en un elástico hay una fuerza que se llama, o en una cuerda hay una fuerza que se llama elástica. ¿Por qué esto es verdadero? Es verdadero porque cuando yo tomo la cuerda, la estiro, la amarro, la manipulo, ella, después de que yo la manipulé, después de que yo ejercí una fuerza sobre la cuerda vuelve a estar en su forma normal. Por lo tanto, no se deformó permanentemente, ¿ya? Sino que volvió a su forma original. Por eso se dice que su efecto fue no permanente, ¿ya? Y que la fuerza fue elástica, porque no logró deformarla, ¿ya? Espero que estén atentos a estas definiciones para que las puedan tener después en su cuaderno. Siguiente pregunta, dice, la suma de todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo se llama fuerza neta. Esto es verdadero. Puede ser fuerza neta, fuerza resultante, fuerza total, fuerza completa, fuerza sumada, la forma en que ustedes quieran llamarlo, a que involucre el total de todas las cosas que están ocurriendo en un objeto se llaman fuerza neta. Nosotros podemos tomar 50 fuerzas y resumirlas en solo una. Y esa una que resumí se llama fuerza neta. ¿Ya? Nuevamente aquí, si la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a 0, el cuerpo se encuentra en reposo. Si ustedes se fijan, es la misma forma que yo pregunté aquí, en la pregunta número 1. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que ocupé distintas palabras para escribir el encabezado, el enunciado, pero yo debo ser capaz de reconocer que se está refiriendo a exactamente lo mismo. Entonces, esto será falso y diremos que es falso porque, como ya les decía delante, también puede ser Moore. También puede ser que el objeto esté sujeto a un Moore y que por eso él esté viéndose con una fuerza neta total 0. Dice, la fuerza normal, número 7, es una componente de la fuerza de contacto que es perpendicular a las superficies en contacto entre dos cuerpos. Esto es falso. ¿Y por qué es falso? Porque la fuerza normal, recuerden, que corresponde a ser aquella opuesta a la fuerza peso, ¿verdad? Y si yo quiero analizar las superficies en contacto, puedo decir también, esa sería
fuerza roce. Si quiero analizar la interacción entre dos cuerpos que están en contacto mutuamente, tendría que hablar de la fuerza roce entre ellos. Ahí tengo dos formas de rebatir o de decir, no, esto es falso porque pasa esto otro. Y número 8, el peso es la fuerza con que es atraído un cuerpo por la Tierra. Esto es verdadero. Puedo decir fuerza-peso, puedo decir fuerza de atracción gravitatoria, la palabra que a ustedes les quede más cómodo porque todas son sinónimos. Todas son sinónimos, ¿ya? Pero a la larga el peso es la fuerza atractiva que el planeta ejerce sobre todos los cuerpos que están en él. Es una fuerza de campo, ¿ya? Nosotros no vemos los brazos de la Tierra tocándonos, empujándonos hacia abajo, porque nos empuja hacia el centro de la Tierra, hacia su núcleo, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuerza que la contrarresta? La fuerza normal, que impide que nos hundamos. Entonces, el peso nos atrae hacia el centro de la Tierra, impide que flotemos. La normal nos impulsa desde la Tierra hacia arriba, impidiéndonos que nos hundamos. Ambas dos, como son semejantes pero en distinta dirección, hacen que nosotros veamos en nosotros mismos, en nuestros cuerpos, una fuerza neta de 0. Entre ellas dos, si analizamos peso y normal en nosotros mismos, si dejamos el objeto quieto, podemos ver que estas dos fuerzas que están involucradas, como se anulan entre ellas, hace que el objeto esté, que no se hunda ni que flote. ¿Ya? Ejercicio número 3. Un astronauta de 75 kilogramos, se encuentra en una luna de Júpiter, cuya aceleración de gravedad es 3 veces menor a la de la Tierra. ¿Cuál es el peso del astronauta en dicha luna? Si la gravedad de la Tierra es de 10 metros por segundo. Ya, aquí el encabezado tomó la gravedad como 10 para efectos de los cálculos, ya, para no multiplicar con números decimales. Lo primero que yo voy a preguntar, y aquí me pueden responder, ¿cuál de estas alternativas yo debiera anular automáticamente? ¿Cuál debiera descartar? Entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puede trabajar conmigo? La fuerza que atrae los objetos hacia la Correcto, Tierra o la luna de Júpiter en este caso. exactamente. El peso es una fuerza, como bien lo dijo su compañero. Por lo tanto, las alternativas A, B y C, cuya unidad está en Newton, serían una opción. La alternativa D quedaría descartada automáticamente porque su resultado está en kilogramos. Entonces nosotros podríamos decir, ella yo la descarto de encabezado solo porque no tiene la unidad correcta. ¿Ya? Eso es un dato que les puede ir sirviendo para discriminar cuál alternativa puedo ir desechando automáticamente, ¿ya? Para que se me haga más fácil entender el de dónde voy a sacar la información. Si recordamos la fuerza peso es masa por gravedad, en este caso. Ya sabemos que la gravedad de esta luna de Júpiter es 3 veces menor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a plantear el ejercicio en una ecuación y vamos a calcular. Atención aquí, por favor. Dijimos la fuerza peso. La masa del astronauta son 75 kilos, ¿verdad? Y la gravedad, en este caso, es una fracción. No es 10, sino que es 3 veces menor. O sea, la gravedad terrestre la divido en 3 y me va a dar mi
resultado. Entonces, vaya siguiendo conmigo la idea. Cuando estoy multiplicando un número con una fracción, ¿cierto? Yo puedo colocar imaginariamente un 1 debajo, ¿verdad? Y multiplicar hacia el lado. Entonces mi fracción quedaría 75 por 10 dividido en 3. Voy multiplicando. 75 por 10 son 750. Y 750 dividido en 3 vale 250. Por lo tanto, yo pregunto, ¿cuál alternativa sería correcta para este ejercicio? La letra A. ¿Se entiende cómo voy operando? Sí. ¿Sí? Tengo que ser capaz de leer el encabezado. El encabezado a mí me decía, la aceleración de gravedad en esa luna de Júpiter es 3 veces menor a la de la Tierra. Por lo tanto, yo debo ser capaz de reconocer que en este encabezado 3 veces menor implicaba dividir. Si a mí me dijera es 2 veces mayor, me llama a multiplicar, ¿ya? Por eso que debo ser capaz de leer el encabezado para poder encontrar cuál es la expresión correcta. 3 veces menor a la de la Tierra. ¿Cuál es el peso del astronauta? Recordar, el peso es una fuerza, como ya ustedes bien me dijeron. Esa es la fórmula de peso, masa por gravedad. Solo que la gravedad en este caso ya no era 10 como el de la Tierra, como me lo planteaban, sino que era la tercera parte, 3 veces menor. Se dividía por 3. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien? Por favor. ¿No? Ok, avanzo. Pregunta de análisis. No hay que hacer ningún cálculo. Dice, Remigio viajó desde Ecuador hasta la Antártica. Desde Ecuador hasta la Antártica. Sabiendo que la gravedad en el Ecuador es menor que en la Antártica, ¿qué podemos afirmar de la masa y el peso del cuerpo de Remigio? Entonces nosotros tenemos que recordar, como aquí lo anotamos, voy a copiar este encabezado porque está muy bien, y vamos a recordar. El peso es una fuerza. El peso depende de la masa y la gravedad. Es súper importante que ustedes tengan esto en mente. La gravedad es una sola en todo el planeta. ¿Ya? Una sola. Que se sienta diferente en otros lados depende de la altitud en la que se encuentre dicho lugar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo debo comprender es este concepto. El peso es una fuerza y es masa por gravedad terrestre. La gravedad es la misma en todo el planeta. Entonces vamos a analizar la información. Remigio, cuando viajó del Ecuador a la Antártida, ¿perdió masa muscular? ¿Adelgazó? ¿Subió? No nos dice nada. Lo único que nos está dando a entender es que en Ecuador se siente una gravedad inferior al de la Antártica. Se percibe inferior, pero no lo es, ¿ya? Esto es súper importante. A veces uno se deja llevar por el encabezado porque cree que es muy lógico y tenemos que analizar el concepto. Es lo mismo que el tiempo. El tiempo es el mismo aquí que en el Himalaya, no varía. Nuestra zona horaria varía, nuestro uso horario cambia. Sufrimos un desplazamiento por la curvatura terrestre, pero no significa que el tiempo deje de pasar o sea diferente, ¿ya? Entonces aquí vamos a aplicar la misma noción. No importa si él viajó desde Ecuador a China, desde Ecuador a Santiago, desde Ecuador a Norteamérica, da lo mismo donde él se haya desplazado. No importa el punto donde él se esté ubicando alrededor del planeta. Su masa y su gravedad en este caso fueron invariantes, porque el enunciado me dice que el chiquillo no adelgazó ni engordó, o sea, su masa muscular se mantuvo tal cual. Por lo tanto, su peso
¿cierto? Aumentó en el sentido de la percepción que él tiene, porque me hablan a pesar del cuerpo de él, ¿ya? La gravedad es la misma en todos lados, siempre es 9,8, pero yo lo percibo diferente, ¿ya? Por la altitud. Pero el concepto es el mismo, chiquillos. Por favor, la gravedad es una sola en todo el mundo. Siempre es 9,8 metros por segundo cuadrado. Como él lo percibe, es diferente. Su masa permaneció constante, porque él ni adelgazó ni engordó, pero él cómo percibe el peso distinto, ¿ya? Le pasa lo mismo a las personas que suben cerros, ¿ya? Hay personas que cuando van, o por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la fortuna, pero yo lo he oído de otras personas que cuando van a Machu Picchu o a ruinas, ¿cierto? Al Perú, sienten como que se sienten más fatigados, más cansados, ¿cierto? Y pasa por un tema de altura. Ellos dicen, oh, me apuné. Y es porque mi oxígeno no llegó de la misma manera porque estoy a distinta altura, entonces el cuerpo se siente más pesado. Pero la gravedad que lo afecta es la misma, solo que él percibe distinto. Él percibe que su peso aumentó, ¿por qué? Porque se va a fatigar un poquito más, porque está a distinta altura, pero su masa permanece constante. ¿Ya? Alcanzo a hacer una más. Número 5, también es de concepto. Dice, un niño empuja una caja con una fuerza F sobre el piso, moviéndola 2 metros. ¿Qué característica tiene la fuerza de roce? ¿Ya? Si ustedes pueden hacer el dibujo, esto estoy pensando en una prueba, yo hice el dibujo, esa es la caja, ¿verdad? Hay un niñito que está empujando para allá, ¿verdad? El niño que está empujando la caja lo hizo para ese lado, ¿cierto? Y la caja, a su vez, intenta empujarse al revés, ¿verdad? Le hace resistencia. Pero si el niño logró mover la caja, quiere decir que su fuerza fue mayor a la que la caja hizo sobre el niño, sobre el suelo. Entonces, la flecha que está arriba representa al niño empujando la caja. Apunta hacia la derecha en este caso, ¿verdad? La flecha que está abajo es la de la caja haciendo resistencia a moverse. La caja no quiere moverse y le hace resistencia. Pero como el niño logra moverla, porque dice moviéndola, o sea, su fuerza ganó, fue superior, ¿cierto? Esta fuerza es mayor que la del roce. La fuerza de empuje fue mayor a la de roce. Lo voy a escribir acá abajo. Fuerza de empuje fue mayor al roce. Pero el encabezado nos preguntan por la fuerza de roce, no por la fuerza de empuje. Entonces nosotros tenemos que leer. Si la fuerza de empuje fue mayor que el roce, podemos cambiar el nombre y decir que el roce fue menor, porque no ganó, pudieron arrastrarlo. Entonces, si yo miro las flechitas, es de menor magnitud porque le ganaron al roce y es en dirección opuesta. El que empujaba hacia la izquierda, roce, la fuerza de empuje lo hacía hacia la derecha y fue mayor. Entonces yo tengo que leer el encabezado. Si me hubiesen preguntado qué características tiene la fuerza de empuje, yo debía haber dicho es de mayor magnitud que el roce, ¿ya? Pero en este caso, como me hablaron respecto del roce de la que perdió, de la fuerza que perdió porque le ganaron, yo tengo que mirarla. Si hubo movimiento, es porque la fuerza de empuje es mayor que el roce, ¿ya? Eso no está escrito aquí, eso no está escrito en la materia. Esto lo estamos verbalizando acá para que ustedes puedan tomar esta presentación y estudiar para la prueba. ¿Ya?
Me quedaba el último pendiente, pero en virtud del tiempo no lo voy a alcanzar a hacer. Lo voy a dejar aquí planteado para que lo podamos mirar. Un cuerpo de media tonelada al ser empujado se mueve sobre un plano horizontal. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre él? Voy a alcanzar. Yo voy a tener que recordar lo siguiente. Fórmula de fuerza es igual a la masa por aceleración. Esto yo lo tengo que tener claro como concepto, ¿ya? La fuerza es masa por aceleración. Pero estoy en una situación. El peso, o sea, la masa del objeto me lo están diciendo de esta manera. Media tonelada. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuántos kilos son media tonelada? ¿Alguien sabe? 500. 500, muy bien. Entonces, vamos a anotarlo. La masa son 500 kilogramos, ¿verdad? Porque es media tonelada. Pero tengo un problema. Mi fórmula me pide una aceleración que no me están dando. Solo me dieron un dibujo. Pero yo debo ser capaz de analizar este gráfico. Atención aquí. El gráfico se llama velocidad versus tiempo. Entonces, yo tengo que recordar de la materia anterior, ¿ya? Ay, no me deja copiarlo, aquí está. De la materia anterior, que la aceleración era lo mismo que la velocidad dividido en el tiempo. Entonces yo pregunto, ¿qué velocidad me dieron en este caso? 10 metros por segundo. 10. ¿Y cuánto tiempo me dieron? 2. 2. Entonces, si yo divido 10 en 2, me dará 5. 5, que es la aceleración del problema. Si ustedes se fijan, en ningún caso el problema fue explícito, de decirme, oye, recuerda que la aceleración es esto. No, lo tuve que inferir, lo tuve que analizar, pero el gráfico me lo está diciendo claramente. Soy un gráfico velocidad sobre tiempo, por lo tanto conmigo puedes obtener la aceleración. ¿Qué me quedaría por hacer? Calcular, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa? 500. ¿Cuánto es la aceleración? 5. Y yo pregunto, 500 por 5, ¿cuánto vale? 2500. 2500 newton, que sería la letra E. Entonces, yo debo fijarme en estos detalles para poder trabajar, ¿ya? Esta presentación va a quedar hoy día en el canal de YouTube y yo les voy a subir a WebClass esta diapo para que ustedes la puedan tener y puedan prepararse para la prueba. ¿Ya? ¿Cuál va a quedar la tarea? Que ustedes descarguen esta presentación desde WebClass, la puedan tener en el cuaderno porque les va a servir para estudiar. La próxima semana yo voy a hacer un mapa conceptual con ustedes. Ya vamos a hacer una síntesis global, preparándonos para la prueba del lunes 7, si es que Dios lo permite. ¿Ya? Por lo tanto, recuerdo el aviso, hoy día voy a volver a cargar las pruebas pendientes para que esté atento, puede ingresar por favor a WebClass y si es que debe alguna prueba, sea tan amable y gentil de realizarla para poder cerrar su promedio como corresponde. ¿Ya? Dejamos de grabar.